la presentación. A ver, ¿dónde nos quedamos? Urocultivo. ¿Ven la presentación? No. Pues no lo he compartido. Ay. Ahora. Ya, doctor. Sí. Bueno, vamos a, creo que todo esto lo revisamos aquí. Creo que aquí nos quedamos. ¿Se acuerdan? Que había que pasarle a un caldo de Müller-Hinton para comenzar a hacer el antibiograma aquí. Entonces, se toman algunas colonias del crecimiento en la que puede ser de McConkey o de agar sangre, ¿ok? Se depositan en el caldo Müller-Hinton y esto se incuba pocas horas, de 6, 8 horas, y debe tener una turbidez. Esta turbidez antes hay que ajustarla antes de ponerla acá. ¿Por qué? Porque ya está estandarizado contra la cantidad de antibiótico a la cual se le va a retar. Entonces, aquí en esta imagen de la derecha vemos un caldo sin crecimiento y otro con crecimiento. Se ve una turbidez. De hecho, nos ayudamos con la luz, verlo atrás luz. Bueno, también, o sea, así como puse en el caldo Müller-Hinton, la bacteria problema, o sea, el agente etiológico, también se utilizan una serie de cepas cuya patrón de resistencia o de sensibilidad se conoce. Entonces, son bacterias igual conocidas: Staphylococcus aureus, Escherichia coli y Pseudomonas aeruginosa. Por ejemplo, si voy a correr un microorganismo que es una bacteria gran positiva, tomo Staphylococcus aureus. Ahora, si voy a correr una que más o menos sea una enterobacteria, pongo Escherichia coli. Ahora, Pseudomonas es también para gram negativo, pero se toma para otros microorganismos. Vean, si ustedes se dan cuenta, estos tienen un número, que es un número de registro ante la ATCC, o sea, porque ya son cepas de colección, o sea, que se venden incluso, se utilizan como cepas control. O sea, al mismo tiempo que estás corriendo una cepa problema, se debe correr una cepa control. Por ejemplo, agarro mi cepa control de Escherichia coli de la ATCC 25922 y la siembro también en Müller-Hinton. ¿Ok? Entonces, eso se corre al mismo tiempo. Ahora aquí está. ¿Cómo vamos a preparar el inóculo? O sea, ya está en el caldo Müller-Hinton. Aquí vean cómo comienza. Seleccionar de 4 a 5 colonias del microorganismo en cultivo puro, o sea, de donde creció la cepa, o de un cultivo de aislamiento de no más de 24 horas. Esto es muy importante porque más adelante vamos a citar por qué. O sea, de no más de 24 horas. O sea, en la curva de crecimiento. Transferir estas colonias con una asa bacteriológica a un tubo que contenga de 3 a 5 mililitros de caldo estéril de Müller-Hinton. Hasta acá ya estamos, ¿ok? Ahora, esto se va a incubar de 2 a 8 horas, aquí está, hasta que se produzca un crecimiento moderado. Diluir el cultivo, después se diluye el cultivo de acuerdo a si la concentración es muy alta, utilizando un caldo estéril hasta obtener una turbidez equivalente, o sea, se va a comparar con este tubo, que la mayoría de los laboratorios que hacen pruebas de microbiología tienen, o sea, o deben tener, que es el 0.5 de la escala de McFarland, que contiene esto: 1.5 por 10 a la 8 unidades formadoras de colonia por mililitro. Esto es con el cual la cantidad aproximadamente
de lo que se pone en la caja de agar. Mueller-Hinton. ¿Ok? Entonces, eso tiene que ajustarse a este tubo. Ahorita vamos a ver cómo se ajusta. Vean, aquí está ya tomando las colonias. Este ya es un cultivo puro, vean. Toman algunas colonias, las resuspenden en un caldo de Mueller-Hinton, lo que la imagen anterior. ¿Mm? Y esto, cuando ya se incube después de 6 o 8 horas, lo vamos a comparar con este tubo. Vean, aquí en el lado derecho de la imagen se ve, es el McFarland de 0.5. Aquí está, McFarland de 0.5, que tiene esa concentración, o sea, 1.5 por 10 a la 8 unidades formadoras de colonia por mililitro. Eso es la densidad cuando se ajusta la que debe tener el caldo de Mueller-Hinton. Vea, aquí hay el otro tubo, a su derecha hay otro tubo que es el tubo 2. Ustedes notan la diferencia, es más denso el tubo 2, ¿ok? Ahora, este se toma para hacer el ajuste bacteriano antes de ponerlo a la caja de Mueller-Hinton. Aquí están algunas otras sugerencias. En microbiología, esos estándares de turbidez, aquí está, se usan como referencia en suspensiones bacteriológicas para saber que el número de bacterias por mililitro, o más bien estas unidades, o sea, se supone, estas unidades formadoras de colonias, se supone que cuando cae una bacteria, esa va a ser una unidad formadora de colonia porque va a dar origen a una colonia cuando crece después de su incubación, según una escala que va de 0.5 al tubo 10. O sea, hay 11 tubos en el nefelómetro de McFarland, así se llama, es un nefelómetro. Entonces, estos estándares, aquí está lo que les señalaba, estos estándares son creados al mezclar soluciones, vean, de cloruro de bario, no son bacterias, es cloruro de bario al 1%, perdón, con ácido sulfúrico al 1% en volúmenes específicos para asegurar la densidad correcta. Se puede controlar usando espectrofotómetros. O sea, con el espectrofotómetro se van ajustando esas densidades también. O sea, aquí está más cosas. Los estándares pueden ser visualmente comparados con suspensión de bacterias en salina, estéril o en calos. Es la forma como lo vamos a hacer. O sea, lo vamos a comparar con ese estándar. ¿Cómo? Visualmente. O sea, con los ojos. Ahora, si la suspensión es demasiado turbia, obviamente se añade diluyente. Ahora, si no es lo suficientemente turbia, se debe agregar más bacteria o se sigue incubando, que también puede ser. Ahora, la ventaja es que no es necesario incubar ni usar equipo especial para estimar el número de bacterias. O sea, es a simple vista, por eso se utilizan también esas cepas control, se corren al mismo tiempo. Ahora, la desventaja, aquí está la desventaja de este método, es que no discrimina a las bacterias vivas de las muertas en la solución, por lo que se puede sobreestimar la población de bacterias. O sea, sí, esto es más que nada, se deben utilizar bacterias de crecimiento reciente. Casos específicos en lo que se usa es en el antibiograma o pruebas de sensibilidad, donde es necesario para estandarizar el método y se eviten falsos positivos o negativos. Aquí en el párrafo de medio, aquí nos dice que se deben de utilizar, o sea, lo que nos está diciendo es que se deben utilizar cultivos frescos, o sea, de 24 horas. Esto es para nada para bacterias, para bacterias de crecimiento rápido, porque también existen otras pruebas, otras formas de ver la sensibilidad o la resistencia a las bacterias. Depende también, hay muchos otros métodos y pues se pueden utilizar, pero el que recomiendan también, y uno de los más fáciles es este, ¿ok? Ahora, ¿qué es el estándar de turbidez? Ya vimos que tiene cloruro de bario y ácido sulfúrico. Aquí está. Añadir 0.5. Esto está mal porque en la tabla, ahorita vamos a ver una tablita donde aquí esto es 500 microlitros, pero realmente en la tabla muestran 50 microlitros. O sea, ¿de qué? De cloruro de bario
a 99 debe ser 0.05 de ácido sulfúrico. Aquí está en normalidad, y aquí está en porcentaje. Bueno, es lo mismo. Mezclar perfectamente y distribuir en tubos más o menos de 13% en cantidad de 6 a 8 mililitros. Se sellan herméticamente y se almacenan en un lugar oscuro a temperatura ambiente. O sea, esto para mantenerlos. Preparar estándar cada 6 meses. O sea, hay que renovarlos. Estos no son eternos. O sea, van perdiendo su densidad. Nota, para hacer la comparación con cultivo, se debe agitar el estándar, preferiblemente con un agitador tipo Vortex. Esto no es solo para el estándar, sino también para la suspensión bacteriana. O sea, se resuspende. Se puede utilizar el Vortex, que es un pequeño aparato donde se pone y se le imprime un movimiento como si fuera una licuadora, lo gira. Aquí está la tabla, vean, vean. Acá creo que se confundieron con la escala. La escala del McFarland va de 0.5, del tubo 0.5 al 10, o sea, son 11 tubos. Aquí está la cantidad, cloruro de bario al 1%, vean, 0.05, o sea, eso equivale a 50 microlitros. Yo les dije 0, mira. Ácido sulfúrico es 9.95, está bien, para completar el 10 mililitros de ácido sulfúrico. Y esto me va a dar una densidad aproximada de 1.5 por 10 a la 8. ¿Okay? Y así para todos los tubos. O sea, el último tubo ya es una horchata, casi no se puede comparar. Esto se hace, pues, obviamente, con el espectrofotómetro, tal vez. Vean, esto aquí está, el nefelómetro de McFarland. Vean, acá muestran 3 tubos de este nefelómetro. Vean, el del 0.5 es el menos denso. El del 1, vean, un poquito más denso, y el 2, que también habíamos visto, eh, es más denso. Vean, pero aquí lo que hay que señalar, generalmente recomiendan cuánto, creo que de 6 a 8 mililitros. Vean, aquí tiene menos, tal vez tienen 2 mililitros nada más. Debe ser un poquito más para que se pueda comparar con los caldos. Ah, vamos a ver, aquí está otra forma de cómo se compara. Vean, generalmente en el laboratorio utilizamos estos cartoncitos con unas líneas negras. Se trazan unas líneas negras y eso nos va a servir para comparar el tubo de McFarland con un tubo de bacterias de problemas, que vamos a hacer el antibiograma, y un tubo sin inocular. ¿Ok? Entonces, con eso nos ayudamos. Y aquí está en la imagen de la arriba a su izquierda, vean cómo están comparando. El tubo de McFarland, agua, nada más, y un tubo ajustado. ¿Ok? Muchas veces, pues esto, por eso se utilizan esas cepas de control también, porque pues entre cada, cada persona que realice este antibiograma puede haber una variación. ¿Ok? Entonces, eso es lo que también se tiene que cuidar. Bien, ahora ya tenemos ajustado la bacteria problema. ¿Qué vamos a hacer ahora? Con la ayuda de un aplicador aquí, vamos a sumergir un aplicador de algodón estéril dentro de la suspensión del caldo bacteriano en estudio. O sea, no usar cultivos sin diluir, o más bien no usar cultivos sin ajustar. Colocar el aplicador por encima del nivel del contenido del tumor y rotarlo contra las paredes del mismo. Esto es para remover el exceso, o sea, no debe estar chorreando el aplicador de algodón, o sea, ligeramente, suavemente, para que tampoco no quede muy empapado. Y después se va a sembrar el inóculo uniformemente sobre la superficie con el aplicador. Hacer esta siembra en 3 direcciones, o sea, de arriba hacia abajo, después perpendicular a esa primera siembra de izquierda, puede ser a derecha, y después atravesando las 2 siembras anteriores. O sea, eso es lo que se trata aquí, es a esparcir toda la muestra en toda la caja del contenido de agar.
Evitar inóculos muy concentrados o muy diluidos. Obviamente, esto ya debe estar ajustado. Bueno, acá dice permitir que se seque la superficie del almendro sembrados durante 15 a 20 minutos. Esto es mucho, o sea, es un momentito, inmediatamente dejas allá un ratito tu cajita y inmediatamente le pones ya, está listo para que se ponga el disco. Aquí está, colocar los discos sobre la superficie del agar con un dispensador o con pinzas estériles. O sea, esto casi siempre nos ayudamos con las pinzas. Con estas, presionar los discos ligeramente sobre el agar para asegurar un contacto uniforme. Por arriba del disco se le puede dar un pequeño toque para que, pues, asegurarnos. Pero yo les digo, casi siempre por la misma humedad del agar junto con la suspensión bacteriana, se pega el disco. O sea, ya está. No sé, no hay que estarlo toqueteando ni nada. Bueno, aquí ya empiezan a hablar más de los discos, colocar 6 discos en la periferia, uno en el centro, aquí está, vamos a ver una figura, dejando entre disco y disco, esto sí es muy importante, un espacio uniforme, aproximadamente de 2 centímetros para evitar que las zonas de inhibición queden, o sea, sobrepuestas, o sea, se unan esas zonas de inhibición y no podamos medir en forma adecuada. Esto es cuando, sobre todo cuando utilizamos discos individuales. Pero, por ejemplo, aquí en nuestra media se utilizan mucho lo que se conoce con el nombre de multidiscos. Pues el multidisco es un disco, es un aro. Vamos a terminar de leer esto. Incubar las cajas inmediatamente a 37 grados centígrados y leer las cajas después de 16 a 24 horas. Muchos señalan que puede ser 18, más bien 18 a 24 horas de incubación. Y aquí está, vean cómo se inocula el agar de Müller-Hinton, ¿ok? Entonces, llevando todo, estriando todo el área. Vean, estas son 2 imágenes donde se están haciendo las estrías, una después perpendicular a la otra y después atravesando a las 2 anteriores. Y ya el hisopo se desecha en forma adecuada. Aquí está, vean, en el fondo de la imagen de la derecha, entre las manos del que está sembrando, vean, hay un disco de color más o menos azul o moradito, ¿ok? Ese es un sensidisco. Vean, si ustedes observan que a su izquierda tiene es como una lengüetita donde se agarra con unas pinzas y se deposita, una vez que ya se inocula la muestra, se agarra, ese es un arito que tiene varios, aquí puedo observar 2, vean, después de esa pequeña lengüetita, incluso acá dice gran positivos, vean, y esa zona blanca es el disco, después hay otra zona blanca y allá está el disco, ¿ok? Y así, este aro tiene 12 antibióticos, ¿ok? Son 8 en la periferia y 4 hacia adentro, ¿ok? Tiene 12. O sea, esto es un multidisco, ¿ok? Hay otros, aquí estamos señalando, vean cómo en esta transparencia, en la imagen de la derecha, abajo, vean cómo con la ayuda de una pinza los van depositando. Y aquí, tanto arriba, a la derecha y abajo, a su izquierda, utilizan un artefacto. eh, no sé si es el replicador de Skir, no me acuerdo, o sea, realmente, porque yo utilicé replicador de Skir, pero utilizábamos caldos, ¿ok? Entonces, aquí no, aquí sí veo que le tienen insertado esas cosas que sobresalen de la parte blanca, porque esta tiene una parte roja abajo y una parte blanca arriba. Y sobresalen unas especies, esos son unos cartuchos donde están los antibióticos, están escorados, así, de abajo hacia arriba. Y cuando le aplica presión, igual acá, caen esos discos, porque tiene un resorte por la parte de arriba, los cartuchitos. Pero esos cartuchos, cuando también se venden en forma, o sea, están en forma individual, al final, donde está el disco para que salga, tiene como una pequeña pinza que se empuja, se presiona y cae libremente
el disco. Esos son cartuchos. ¿Okay? Aquí también vean en la imagen de la izquierda arriba, están poniendo los discos. De hecho, ellos, aquí la persona les tiene puesto su delimitación para que no sobrepongan esas zonas de inhibición. ¿Ok? Entonces, estas imágenes son para mostrar las diferentes formas de cómo se depositan los discos con antibiótico. ¿Ok? Entonces, vean, aquí hay un mechero. Este sí es bueno, este es un Fisher, no es de los originales, lo digo por la base debe ser plateada también cuando es original, pero pues vean la salida de la flama comparada con la salida de un mechero Bunsen, que es muy poquito. Entonces nosotros, imagínense en el cuarto, en uno de los cuartitos de siembra que tenemos, que son 2 por 2 más o menos, utilizábamos 2 mecheros Fisher con esta salida. Había un calor muy fuerte de los demonios casi siempre, les decimos cuando hay época de calor, nos asamos. Entonces, y aún así, con esas pequeñas, in- eh, pequeños cuartos de siembra, había contaminación a veces. O sea, la contaminación muchas veces no las podemos evitar. Por más que limpiemos, al cabo del tiempo vuelven a aparecer. Muy bien. Ahora, estas cajitas se incuban, como ya vimos, y al día siguiente vamos a hacer las mediciones. Aquí está. Medir la zona de inhibición de cada disco contra una superficie obscura bajo la luz reflejada. O sea, eso pues cada quien va haciendo su forma las marca, puede marcar la zona de donde empieza y con la ayuda de un fondo oscuro, con una ayuda de una regla. A ver, medir el diámetro de la zona, incluyendo los 6 milímetros del disco. O sea, por el centro del disco hay que pasar con una regla sobre el respaldo de la caja de Petri, sin remover la tapa. Una lectura de 6 milímetros indica que no hay zona de inhibición. ¿Por qué? Porque está muy pegada. El disco, el sensidisco, vean, se pone de cabeza, porque aquí están las letras, aquí están el nombre, o sea, las iniciales de cada antibiótico, en la imagen que les estoy mostrando del multidisco. O sea, por eso aquí marcamos y podemos hacer la medición del diámetro o bien del radio. Aquí no lo menciona, pero puede ser del radio, partiendo del centro del disco hacia donde está la zona de inhibición y se multiplica por 2. ¿Ok? Aquí está. Otra forma o sea, imágenes, medición de los halos de inhibición. Vean. Tamaño del halo de resistencia no hay, no se observa ni un halo, como en la imagen a la izquierda abajo. Vean. 2 discos que son resistentes. ¿Ok? ¿Ok? Ahora, estas zonas de inhibición hay que medirlas, como lo muestra aquí la imagen arriba a la derecha. ¿Ok? Se mide, se mide con esto, y aquí en la imagen de abajo a la izquierda con la ayuda de una regla. O sea, vean cómo la zona de inhibición, a partir de donde termina la zona. Si hay una colonia acá es la zona donde termina. O sea, entonces, esa es una regla, pero algunas veces acá hay más. Vean, se puede utilizar un vernier, aquí, pequeño vernier, vean, también. Se miden, se marcan muchas veces, algunos marcan y nada más es ir midiendo, ir anotando. Y una vez que ya tengamos todos los halos de inhibición, ahora sí, se van a hacer una comparación con unas tablas que existen que las proporciona la NCLS, algo así, que son los laboratorios encargados de estandarizar los métodos. Eh, Creo que más adelante están las siglas, ahorita lo vamos a ver. Este es un resumen de lo que se hace el antibiograma. Vean cómo partimos a partir de la suspensión bacteriana que ya está ajustada, que es esta, que el tubo que está a la izquierda. Después, pues sumergimos el hisopo, lo empapamos y retiramos el exceso, lo depositamos, o sea, sembramos el agar Müller-Hinton, como ya vimos, se incuba, perdón, se pone los discos, ¿verdad? Como están aquí separados, y después ya hay una incubación
Aquí sigue manejando 16 a 24 horas a 37 grados centígrados y después del cual ya aparecen las zonas de emisión, ya cual vamos a medir. Una vez hecho esto, bueno, aquí está la interpretación ya de los resultados. Ahora, los diámetros de los halos de emisión se traducen a las categorías de resistentes, R, intermedio y moderadamente sensible, MS, o sensible, S, de acuerdo a los criterios interpretativos de la tabla. Y aquí está, este es un resumen, obviamente, de de muchos de los antibióticos que se utilizan. Aquí está, interpretación de los halos de inhibición de los antibiogramas. Ahora, ya tengo yo la medida de mi halo. Consulto, bueno, amicacina tiene 30 microgramos y para que sea resistente debe ser un halo de 14, por eso es lo que significa el signo, es menor o igual, o sea, igual a 14 o menor. Si es igual a 14 o menor, es resistente. Aquí hay algunos intermedios y algunos moderadamente sensibles. Esto pues no lo vamos a revisar. ¿Cuándo es sensible? Cuando sea igual o mayor que 17. Si es 17 es sensible, ¿ok? Ahora, 18 obviamente también, ¿ok? Y así para todos y cada uno de los antibióticos que yo probé, ¿ok? Entonces, aquí hay otro ejemplo donde ya está aquí está NCCLS, me faltó una C. Estos son recomendaciones de la NCCLS, o sea, son laboratorios clínicos de los estándares de no sé dónde. Pero estas son las siglas. Ahora, también es exactamente lo mismo. Acá tienen la carga de los discos, vean. Acá está la zona de resistencia. Acá está la zona sensibilidad intermedia, aquí no hay moderadamente sensible, algunos no lo manejan, pero lo más importante son las sensibilidad, ¿ok? Y es exactamente lo mismo. Como les digo, hay para muchos antibióticos, de hecho, de todos los que se están probando. Ahora, aquí lo que les quiero comentar, y es algo que también a mí me sucedió, cuando estaba yo trabajando en un laboratorio particular y de repente llegan los resultados para que yo firme, ¿ok? Porque creo que o sea, como no me quedaba hasta muy tarde, nada más eran unas horas que me tenían contratado, muchos de los resultados yo no los firmaba, entonces no me había yo dado cuenta. Entonces, no firmaba pues el jefe del laboratorio, el responsable, vaya pues. Y hasta que en una ocasión, químico para adelantar que firme los resultados. Ok. Y veo y me muestra resultado de un urocultivo. Perfecto. Me dieron el resultado del urocultivo. Y después veo el resultado del antibiograma. Nada más aparecen dos o tres antibióticos. Y digo, ¿y esto por qué? Eh, si el Sensidisco trae 12 antibióticos, y fui y le pregunté a la secretaria y me dice, es que esos nada más salieron sensibles. No, le digo, no, debe de reportar todos los que se utilizaron, sean positivos o sean negativos. Que para hacerlo más rápido, sí, nena, pero esto no es así, porque si el médico ya le dio una terapia al paciente y resulta que o sea, es negativo, o sea, es resistente a ese antibiótico, pues nunca lo vas a saber porque pues no se lo estás poniendo, ¿ok? O sea, obviamente ella no me entiende, pero, o sea, se deben de reportar todo, hasta los que son negativos, no importa, porque si el médico ya comenzó con su terapia, pues nunca va a saber si fue resistente o no. ¿Qué tal si está entre esos? Entonces, no. Te deben de reportar todo. Todos son resultados, ya sea negativo o sea positivo, ¿ok? Esto es algo que pues se los dejo porque hay que estar pendiente de lo que, pues, de las personas que están colaborando en el laboratorio, pues que nunca, no lo hacen en mala fe, sino que pues trataron de ayudar, pero pues a veces ya ven que eso puede entorpecer de alguna manera los resultados. Muy bien, y para el bien sobre todo
del paciente. Vean aquí como el urocultivo es un protocolo de rutina. Vean, la orina, algunas veces, como ya les señalamos, pueden hacerse centrifugar para observación en fresco. Para esto, para observar leucocitos, presencia de hematíes e incluso bacterias o levadura. Entonces, también se puede hacer una tinción. ¿M? Pero aquí ya está centrifugada la orina, ¿ok? Ahora, aquí está lo que nosotros hicimos, es un examen cuantitativo, algunos hacen eh, un cultivo extra para hacer el conteo y otros para sembrar, que también se vale a McConkey o EMB, aquí vean, aquí puedes utilizar agar sangre o agar CLEP. Entonces, esos se incuban, dan los resultados, se hace la tinción, como ya vimos, recuento, ya vimos el también, los criterios de CAS, más de 100.000 unidades, pero esto no es en forma generalizada. Aquí están los diferentes microorganismos que podemos observar, cocos gram positivos y bacilos gram negativos. O sea, vean cómo se hace para las enterobacterias, se hacen las pruebas bioquímicas y para los cocos se hace el flujo utilizando tinción de Gram, catalasa y todo lo demás. Esto es un resumen para hacer lo de urocultivo. Muy bien, esto es todo sobre antibiograma y urocultivo y antibiograma, perdón. Y no sé si tengan alguna pregunta, jóvenes, algo que quieran, que no quedó claro, alguna duda, algo que ustedes pueden preguntar en este momento. ¿No hay nadie para continuar adelante con la siguiente presentación? ¿Nada? Bueno, vamos a pasar al último de los... Bueno, lo que pasa es que en esta presentación, como es muy corta, ay, perdón. Está acá arriba. Es muy corta. Están las dos, las tengo puesto las dos al mismo tiempo. Vamos a ver aquí. ¿Alcanzan a ver la presentación? Sí se ve. Sí. Oh, estas son esas reacciones febriles, ¿ok? No sé si ustedes sí les expliqué todo lo que se hace cuando una aglutinación con las bacterias que vimos un ejemplo, incluso creo que al final de las siembras, de las cajas, para el coprocultivo, les mostré algunos ejemplos allá. Les dije, aquí incluso esta imagen está mal, debe estar al final de las pruebas bioquímicas. Eso es una reacción de antígeno, anticuerpo. En esa ocasión o en ese momento lo que se utiliza es un anticuerpo que se generó en un animal. ¿M? Y que se extrae su sangre y se separa el suero para detectar bacterias, ¿ok? Esa es serología también. Ahora, en el caso de las reacciones febriles, es al contrario, ¿ok? Lo que voy a buscar no es al antígeno, ¿m? Sino que es el anticuerpo. ¿Dónde? En el paciente que refiere a alguna enfermedad febril, ¿ok? Voy a buscar anticuerpos. De allá que la forma de utilizar las reacciones febriles muchas veces no es en forma adecuada. Generalmente se utiliza nada más una muestra y con eso tratan de hacer un diagnóstico. Ahora, estos de aquí, como bien les dije, incluso cuando comenzamos a ver estos temas, cuando vimos lo de la toma de las muestras, para hacer evidencias acá, para evidenciar, por ejemplo, tifoidea, acá se necesitan dos sueros, uno al principio de la enfermedad y otro al final. O sea, que no es una buena prueba para poner evidencia esas enfermedades febriles. Y les dije que, por ejemplo, para el caso de tifoidea, la prueba más recomendada es el hemocultivo o el mielocultivo. ¿Ok? Ahora, aquí vamos a ver qué se hace en las reacciones febriles. Aquí, como ustedes ven en la imagen,
Vean, hay dos plaquitas de las cuales tiene 2 gotas cada una. Vean, a esas gotas de suero que se ven, esta es una gota de suero, las que están transparentes, es el suero del paciente. Eso es lo que vamos a utilizar. Ahorita lo vamos a revisar. Y esto que tiene incluso el gotero, acá que incluso ya le puso una gota a una de las gotas del suero, vean, es el antígeno que nosotros tenemos en el laboratorio y que nos sirven de, de reactivo. Aquí tal vez esté ocurriendo una mala reacción de Vidal, no alcanzo a ver los nombres. Vean, porque en el caso de reacción Vidal se utiliza, bueno, Salmonella typhi, porque en el Salmonella typhi se utiliza un antígeno O y un antígeno H. Ahorita lo vamos a revisar, ¿ok? Entonces, se le pone una gota a cada uno y se va mezclando eso azul que quedó, que está allá. Entonces, para ver la formación de grumos. Ahorita lo vamos a ver. Aquí está. Vean, reacciones febriles son un conjunto de reacciones de aglutinación directas útiles en el diagnóstico de fiebres. En este caso dice fiebres entéricas. Ahora, ¿qué enfermedades febriles? Salmonelosis, o sea, tifoidea, brucelosis y rickettsiosis. Y estos están divididas de acuerdo a reacciones. Por ejemplo, las reacciones de Vidal son para detectar las fiebres entéricas. Ahora, la reacción de Hudletson es para brucela y la reacción de Wey-Félix Ricketts. Ahora, pueden hacer la solicitud, los médicos pueden hacer la solicitud en forma, cuando dicen reacciones febriles, hacemos todas las reacciones. Ahora, si el médico sospecha, según sus características clínicas o el área donde está el médico, pues sospecha de tifoidea, bueno, voy a hacer una reacción de Vidal, entonces nada más vamos a utilizar los antígenos para detectar esas fiebres entéricas, ¿ok? O pues, a lo mejor nada más necesita la reacción de Hudleson y se hace esa reacción nada más, o la de Wey-Félix. Pueden ser por separada o puede ser una reacción febril completa. Ok. Ahora, existen dos tipos de fiebres entéricas. Aquí está, las causadas por las salmonelas paratíficas, que son estas, Salmonella paratyphi A, B y C, y la causada por el fiebre tifoidea, que es por Salmonella typhi. ¿Ok? Entonces, aquí está. Otros. Aquí casi comenzamos con la rickettsiosis. Aquí hay un problema en el sentido de que se van a detectar anticuerpos con antígenos que no son del agente etiológico que lo dio hoy, ¿ok? ¿Por qué? Porque se utiliza un antígeno de Proteus vulgaris, que son cualquiera de esas dos cepas, OX19 o XK, que es la otra cepa que también se puede utilizar. Y esto se conoce como antígenos heterólogos. Se utiliza esto porque se vio que hay una reacción cruzada eh, con los anticuerpos generados por la riqueza. Recuerden que la riqueza no tiene pared celular. Entonces, generan un anticuerpos en el paciente que pueden ser detectados con este Proteus vulgaris. Y eso se utiliza, pero no es el antígeno que le dio lugar o origen a esos anticuerpos, por eso se conocen como son antígenos heterólogos. Por ejemplo, si yo voy a detectar, por ejemplo, Salmonella typhi en un paciente que se sospecha tifoidea, pues va a tener anticuerpos que son homólogos, porque se utiliza el mismo antígeno, ¿ok? Pero en este caso no. Ahora, ¿cuándo se da un falso positivo? Cuando hay a veces una vacunación previa contra ese microorganismo, obviamente me va a dar un, puede ser a veces efectos de antibióticos, ojo, también. Detalles clínicos de ciertas enfermedades, estadios de la enfermedad también es otro detalle, ¿ok? Todo eso son detalles que a veces nos pueden dar falsos positivos. Ahora, aquí dice títulos mínimos para diagnóstico. ¿Cuál es el título mínimo de diagnóstico? Vean, aquí señala, o sea,
mayores a 160. ¿Saben ustedes qué dilución sigue después de 160? El doble de esto. O sea, 320. Cuando el paciente reporta 320. Y esa cantidad es bastante alta. Para alcanzarla, o sea, necesito yo detectar anticuerpos al paciente después de la tercera semana. O sea, después de la cuarta semana. Entonces, aquí sí, o sea, no, para que alcance estos anticuerpos se necesitan fácil 4 semanas mínimo, ¿ok? Entonces, no es tan fácil. Aquí está el fundamento de lo que se hace. Los antígenos bacterianos suspendidos en solución fisiológica interactúan con los anticuerpos específicamente inducidos durante el contacto de la bacteria con el sistema inmunológico, o sea, por la enfermedad. ¿Ok? En este caso demostrará la presencia o ausencia de aglutinina, o sea, de anticuerpos in vitro, la cual será fácilmente detectable. O sea, ¿por qué? Porque esa aglutinación, por ejemplo, cuando se utiliza el antígeno O, que es la que utiliza la mayoría de todos los antígenos o reactivos que vamos a utilizar, es granular, o sea, es somática. ¿Se acuerdan de esto? ¿Cuál es el antígeno somático? Es el que se encuentra en la pared celular, en la membrana externa de la pared celular de las bacterias gram negativas. ¿Ok? Entonces, ahora en el caso del único antígeno flagelar que se utiliza en las reacciones febriles es el antígeno H de Salmonella typhi. Todos los demás utilizan antígeno O. Por eso, en este caso, no son granos, son granos muy tenues, una aglutinación tenue, porque casi siempre el antígeno flagelar es más delgado y da un poquito de trabajo. De hecho, en las bacterias, cuando se detectan, se hace en tubo, no se hace en placa. Ahora, preparación de la muestra. ¿Qué vamos a utilizar? Vamos a utilizar, se colocan 5 mililitros de sangre obtenida por punción venosa en un tubo de ensayo limpio y seco, sin anticoagulante. Ahora, se deja coagular, la sangre, se desprende el coágulo con la ayuda de un palillo de madera, se gira, se centrifuga a esta velocidad, 2000 revoluciones por minuto, durante 10 minutos y se extrae el suero y lo colocamos en un tubo seco. ¿Ok? Esto vamos a utilizar. ¿Qué vamos a utilizar como muestra? Suero del paciente sospechoso, ¿ok? De alguna enfermedad febril. Ahora, aquí están los reactivos que voy a utilizar, que son los antígenos bacterianos en las reacciones febriles. Para la reacción de Vidal, ¿cuáles utilizamos? Utilizamos 4 reactivos que son el antígeno O de Salmonella typhi, el antígeno H de Salmonella typhi, el antígeno O de Salmonella paratyphi A, el antígeno O de Salmonella paratyphi B. Estos son 4 que se utilizan para la reacción de Vidal. Ahora, para la reacción de Weig-Felix, vean, utilizamos el antígeno de Proteus O, ahí está, antígeno O, X19, o X19. Vean, esto es para la reacción de Weig-Felix. Para la reacción de Hudson, que también es otro problema, utilizamos antígeno O de Brucella abortus, solo de esa especie, porque también puede ser que el paciente esté cursando con otra especie de brucelosis, no la de abortus, pues es Swiss melitensis, algo así, Brucella melitensis, hay otras especies, vaya, y solo tiene para abortus, entonces muchas veces puede dar un falso negativo. O sea, tiene brucelas, sí, brucelosis, pero lo estamos detectando únicamente con abortos. Entonces, estos son los antígenos que trae las reacciones febriles completas. O sea, son 4, 5, 6 antígenos. Por eso, aquí está, vean, esta parte, las reacciones febriles están divididas en 2 partes. Una parte cualitativa, vamos a ver a cuál de esos 6 antígenos es positivo el paciente.
¿ok? Aquí lo dice. Se utiliza una placa, como vemos en la imagen, una placa de vidrio con excavaciones. Puede ser que no tenga las excavaciones, que sea plana, que se marcan adecuadamente según el antígeno que se vaya a estudiar en cada espacio. Aquí está, vean cómo está marcado. O de Salmonella typhi, H de Salmonella typhi, A de Salmonella paratyphi A. Y vean, aquí están todos marcados, ¿ok? Según el antígeno que se vaya a estudiar. Con una pipeta serológica, bueno, que son de 200 microlitros, esto pues algunos laboratorios lo siguen utilizando, pero ya actualmente se utilizan las micropipetas. Ahora, con esas se van a colocar en cada una de las excavaciones o en cada uno de esos círculos de la placa 40 microlitros, ¿qué es esto? 0.04 de mililitro del suero problema, o sea, del suero de la paciente. Es una gota, 40, así para todos. A cada excavación, o sea, son cuántas gotas del suero del paciente, son 6 gotas, porque son 6 antígenos. Ahora, a cada excavación con suero se le agrega una gota de cada uno de los antígenos febriles, o sea, son 6, ¿ok? Ahora, mezclar es mezclar en cada excavación el suero y el antígeno con un aplicador de madera. Oscilar, también se puede oscilar la placa durante 4 minutos y después observar. Ahora, también aquí donde está marcado, donde no están marcados, se pone un control positivo y un control negativo que es de la prueba. ¿Ok? También se le pone el suero del paciente, pero pues es son controles, uno positivo y uno negativo para ver la aglutinación. Ahora, ¿cuál me va a salir positivo? Pues va a depender del paciente, ¿ok? Ahora, ¿qué vamos a ver? Esos grumos. Creo que más adelante hay una muestra, ¿no? Se ven esos grumos y eso nos va a indicar que es positivo, que puede ser cualquiera de esas, dependiendo del paciente. Ahora, pasamos a lo que es la prueba cuantitativa. ¿Qué vamos a, bueno, perdón, resultados? Resultado positivo, dan aparición de grumos. Vamos a ver esos grumos. ¿Qué significa paciente con infección actual, reciente o pasada? Ojo, ok. Puede ser reciente o pasada. Negativo, paciente de estado muy temprano, o sea, que todavía no ha generado anticuerpos, de la infección o no infectado. Ok, ese es el resultado de la prueba. Ahora, pasamos a la prueba, perdón, cuantitativa. Ahora, del que me dio positivo, voy a cuantificar hasta qué dilución, voy a hacer una serie de diluciones para que yo vea hasta dónde me marca la dilución. Es positiva. Vamos a ver. Por ejemplo, para tifoidea, el antígeno O y el antígeno H. Pero casi siempre se diluye el antígeno O. Cuando el suero problema presenta reacciones positivas con algún antígeno, se repite la técnica descrita empleando el antígeno correspondiente frente a una serie de diluciones del suero. ¿Ok? Aquí lo que voy a hacer, con una pipeta graduada de de 0.1 mililitro, eso también existe, medir respectivamente en las excavaciones de la placa, vean, 20 microlitros, 10 microlitros y 5 microlitros. Incluso se puede poner 2.5 de microlitro del suero del paciente. Esas son las últimas diluciones, normalmente. Pero vean, más adelante les voy a mostrar un cuadrito donde se ve cómo es el inicio de esas diluciones. Ellos comienzan de 20 microlitros, ¿ok? Aquí. Ahora, agregar una gota de antígeno frente al cual presentó aglutinación, el cual dio positivo, y proseguir del mismo modo que para la prueba cualitativa. A todas esas gotitas de dilución se les va a poner el mismo antígeno. Ahora, anotar la cantidad mínima del suero, o sea, la dilución que manifiesta aglutinación franca. Aquí está, vean. Normalmente, la dilución que ellos comenzaron, vean, aquí está, es la que está arriba del recuadro,
0.02, que es 20 microlitros, se los dije. Esa dilución corresponde a la dilución 1,80. Ahora, normalmente, ¿cómo se comienza? Se ponen 80 microlitros en una placa de vidrio. Después, esa corresponde a 1,20. Después, la mitad de la primera, vean, 40, y esa va a corresponder a la dilución 1,40. Después, la mitad de la anterior es 20 microlitros, esa corresponde a 1,80. Vean, después un microlitro, perdón, 10 microlitros, perdón, 10 microlitros que corresponden a una dilución 1,160. Después 5 microlitros, vean, aquí está mal, debe ser 1,320, ¿ok? Entonces, estas son diluciones, incluso se puede hacer una más, la que les dije, 0.002, o sea, 2,5, y eso va a corresponder a la dilución 1,640. Si ustedes se dan cuenta, la cantidad de mililitros fue disminuyendo. Esos son los factores de dilución. Y obviamente la última, que es de 2,5 microlitros, es una cantidad muy pequeña del suero del paciente. Bien, todos esos sueros, esos volúmenes del suero del paciente, se le pone el mismo antígeno. Y vamos a observar hasta que desaparezca la dilución. Vean, puede ser positivo al punto 0,8, positivo al punto 0,4, al punto 0,2, al punto 0,1 y al punto 0,5. Hasta allá, ya la siguiente ya no observo. Entonces mi dilución va a ser 1,320. ¿Ok? Y esto casi siempre sucede a pacientes después de la cuarta semana, ¿ok? De la enfermedad. Porque al principio generalmente encontramos diluciones bajas, que pueden ser 1,20 o 1,40. Por eso yo les digo que se hace, o sea, las reacciones febriles se hacen en dos sueros, una al principio de la enfermedad y otra después de la cuarta semana, para hacer una valoración de un aumento significativo en los títulos de anticuerpo. O sea, y a veces aquí tengo marcado, vean, en este recuadro, como en la diapositiva me decía, cuando se hace una muestra, deben tener títulos mayores de 1,160. ¿Cuál es el título mayor de 1,160? Vean, 1,320. Y para que alcance eso fácil, la enfermedad ya debe tener más de 3, incluso 4 semanas para alcanzar esos títulos de anticuerpo. Entonces ya vimos los resultados y aquí está, vean, reacciones de aglutinación. Esta es una reacción de aglutinación, vean. Esto es casi siempre de la que observamos en las bacterias, cuando utilizamos bacterias, suspensión de bacterias. Y esta, la que está a la derecha, es la de las reacciones febriles. Es un poquito más tenue, pero esta se ve positiva y esta es negativa, de la del lado derecho, de la imagen de la derecha. ¿Ok? Esta es lo que se hace, las reacciones de aglutinación. Aquí está, bueno, no estoy regresando. No sé por qué está esta prueba. Es la misma que está acá. ¿Ah? Sí, sí, es la misma. Entonces, eso es todo sobre reacciones febriles. Ya vieron que es muy sencillita. No sé si tengan alguna duda acerca de esta prueba. Acá es el momento de hacer preguntas, jóvenes, para pasar al siguiente y último tema, que es el coproparasitoscópico. Nada, todo entendido. Doctor, tengo una duda. Adelante. Este, ¿se considera positivo si es 1,160 o a fuerza tiene que ser 1,320, me parece? Bueno, depende de lo que te haya arrojado ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Por ejemplo, tu resultado llegó a 1,160, ¿ok? Pero primero, vimos cómo los resultados puede ser que incluso el paciente, ¿qué me estás diciendo? Que sí, sí es positivo, por supuesto. Ahora, está sufriendo la enfermedad
en ese momento, pues tal vez, o sea, tal vez y no. Porque a lo mejor, si puede, viste cómo dan falsos positivos, alguna vacunación, el área donde está el paciente, si es una memoria inmunológica, aunque en el caso de las memorias inmunológicas van disminuyendo un poquito más, ¿ok? Entonces, a veces allá queda la duda. Por eso es recomendable hacer ese tipo de, tomar dos muestras. ¿M? Entonces, de allá, pues queda la duda porque puede ser que no esté cursando en ese momento, que sea una memoria inmunológica, o a lo mejor fue una enfermedad que le dio, pues no hace mucho también, o sea, no recientemente, 1 o 2 años, cuando mucho, tiene todavía los anticuerpos. O sea, los anticuerpos van disminuyendo conforme también va pasando los años, pero tampoco vamos a tener una dilución muy alta. ¿Ok? Entonces, allá en el caso de los 160, sí, allá sí queda un poquito de duda porque puede ser, y también el momento en que hiciste la, la toma. O sea, el momento de la toma, por ejemplo, le hiciste tal vez 1 o 2 semanas después de la enfermedad, pues está raro, ¿no? O que pueda tener un pico, una dilución muy alta. O a lo mejor ya tenía también una memoria inmunológica y vuelve a tener otra sensibilidad, o sea, otro reto. Ya vemos que la respuesta inmune secundaria es mucho más rápido que una respuesta inmune primaria, cuando es la primera vez. O sea, hay que, obviamente esto que les estamos explicando es generalmente una respuesta inmune primaria. Ahora, hay que recordar que también la respuesta inmune secundaria es mucho más rápida que una respuesta eh, primaria. Entonces, pues allá queda la duda. O a lo mejor estás exactamente entre el tercero y antes de la cuarta, pues allá puede ser que esté aumentando. Pues allá sí podrías tomar que sea positivo y que la enfermedad esté presente. Pero pues también, o sea, hay muchas dudas al respecto. Por eso siempre es recomendable las dos muestras para ver si está habiendo un aumento significativo. A lo mejor a la semana o a las 2 semanas tomas otros y ves que ¡boom! Aumentó. Ah, bueno, sí, realmente está cursando con la enfermedad. Y esto pasa no solo en este tipo de, de enfermedades, sobre todo en este tipo de pruebas, por ejemplo, también para Helicobacter. Ya ven que, por ejemplo, para en caso de Helicobacter hacen pruebas de este tipo y muchas veces los pacientes incluso se reinfectaron. Entonces están teniendo una respuesta inmune secundaria y presentan picos altos. O a lo mejor también todavía tienen memoria inmunológica de la enfermedad que todavía o sea, que están curados, pero pues tienen allá memoria inmunológica y empiezan a tener otra vez los síntomas y ¡boom! Aparece que es positivo. Entonces, sí, es positivo, realmente es positivo. Y esa es una de las cosas que hay que tener cuidado. Por ejemplo, sobre todo en el caso de las riquecias, ya vimos que es un antígeno heterólogo. Entonces, ese casi siempre da positivo, pero positivo a una dilución de 1,20 cuando mucho o 1,40. Entonces, allá, por ejemplo, si el paciente ve sus resultados, llega con ustedes y les dice, pues ustedes ya saben interpretar, pues aquí no aparece nada significativo, ¿ok? Aunque es positivo, pero no es significativo. No es significativo para el paciente. O sea, se pueden hacer incluso las dos muestras y en las dos muestras van a aparecer la misma dilución positiva, la misma dilución, ¿ok? O sea, no hubo un aumento. O sea, el comportamiento de la respuesta inmune, o sea, no se encontró contra ese antígeno que se utiliza. ¿Por qué? Porque reportan incluso la misma, la misma dilución. Entonces, no hay un aumento significativo. ¿Ok? Eso es lo que sucede con las reacciones febriles. Por eso no es una prueba de elección. ¿Que se sigue utilizando? Bueno, que les puede dar cierta información, ¿m? Pero no es del todo una prueba definitiva. ¿Ok? No sé si contesta tu pregunta. Si alguien tiene alguna duda también, adelante.
Si no, para pasar al siguiente tema. El doctor se contestó, muchas gracias. Muy bien. ¿Nadie más? Bueno, vamos a pasar a lo que ahora es, no es un cultivo, es un examen. De hecho, es un examen en fresco de la materia fecal. Se hace una resuspensión en solución salina de un poco de la materia fecal y se coloca 2 a 3 gotas en el portaobjetos, se le pone su cubreobjeto y se observa al microscopio. Solo que aquí no vamos a utilizar, bueno, algunas veces se suele utilizar el objetivo de inmersión. Aquí lo que vamos a utilizar es el seco fuerte, que es el 10 por, y seco débil, que es 10 por, o seco fuerte, que es el 40 por. Aquí está. Para el estudio se requiere de que se recolecte una muestra de materia fecal en un frasco frasco limpio de vidrio, o puede ser de plástico, con tapa de rosca, o sea que cierre hermética. Todas las recomendaciones que vimos para recolectar las muestras es lo que incluso se va a ir señalando en cada una de estas diapositivas que vamos a, bueno, no las voy a leer todas, pero ustedes pueden leerlas. Aquí hay algunos señalamientos como este, o sea, no se deben mezclar las heces con orina o con ningún otro líquido como el agua de la taza del baño. Son recomendaciones, ¿ok? Para la recolecta de la muestra. El estudio se puede hacer con una sola muestra, pero no se recomienda mucho, o sea, es un CPS simple. Este estudio simple es suficiente cuando la evidencia es tal que con una sola muestra se logran identificar gran cantidad de parásitos, pero casi siempre no se utiliza. Sin embargo, la mayor parte de las veces, vean, es mejor solicitar un CPS seriado, o sea, que consiste en evaluar 3 muestras de heces fecales, una cada día, ¿ok? Algunas incluso puede variar esto en el número. Puede ser de 3 a 5 muestras. La que más se utiliza, obviamente, son 3 muestras. Entonces, para la recolección, pues hay muchas de esas recomendaciones que se hacen, ¿verdad? Que generalmente tapan en la mañana, 1 horas o minutos antes de llevarla, ¿verdad? O en la noche anterior, se refrigera, no hay problema, aquí no hay problema, los, los parásitos resisten. Tampoco debe ser una muestra exagerada, sino una pequeña muestra de 100 gramos, suficiente, y debe cerrarse. Eso sí es importante, no exponerse al calor extremo, sobre todo en nosotros, que generalmente si son muestras, pues hay que ponerla en una hielera con hielo o algún refrigerante para que puedan llegar en condiciones óptimas y para que no generen gas al momento de destaparlas. Es realmente un problema. Materiales, o sea que no deben recogerse, no deben recogerse si el paciente ha estado tomando materiales que dejan residuos cristalinos como compuestos antidiarreicos, antiácidos, bismuto, bario, todos estos pueden generar cristales a la hora de observación. Tampoco se deben utilizar laxantes a base de aceites como la parafina que pueden interferir en los exámenes. Muchas veces lo que vamos a ver son burbujas de aceite que pueden de alguna manera interferir. Tampoco los antibióticos pueden disminuir la cantidad de organismos, particularmente los protozoos. Entonces, todas estas son recomendaciones. Aquí nosotros podemos utilizar Lugol para observar al microscopio. Entonces, puede ser incluso azul de metileno. Porque muchas se pueden observar, se evalúan en fresco para identificar parásitos móviles. Por ejemplo, en el caso de la disentería amibiana, para la búsqueda del trofozoito de disentería, de amiba, porque es un poquito difícil. Estos parásitos, sobre todo los trofozoitos, son muy lábiles, entonces se mueren muy fácilmente, sobre todo si la materia fecal ya tiene tiempo de que se
que se recolectó. De hecho, existe un examen que se conoce con el nombre de búsqueda de amiba en fresco. O sea, es la bacteria fecal lo más reciente que se pueda. ¿Okay? Entonces, eso es lo que se hace en amiba en fresco. Vean, por ejemplo, acá, caso de no identificar parásitos, en el primer examen se deben examinar las muestras obtenidas los días 2 o 3. Entonces, acá nada más. Bueno, parasitoscópico seriado con 3 muestras. Objetivo de la prueba, el CPS seriado se utiliza para conocer si se tiene alguna infección de parasitaria del tracto gastrointestinal. Acá están otras indicaciones. No requiere ayuno. Acá si no se tiene con un vaso recolector, se puede pasar al laboratorio. Aquí otra vez los antidiarreicos. Y esto, el último, en el 4, no debe aplicarse talco, pomadas, ungüentos en la región perineal un día antes de la toma. Esto es sobre todo en los niños, ya ve que, por ejemplo, cuando los asean, casi los empanizan en esta zona, o sea, los empanizan a los niños. Entonces ellos, pues sí, a veces vienen con estas, con el talco o algunas pomadas, cremas o algo. Entonces sí pueden interferir. Esto puede ser de cualquier hora, vean. Se pueden ser días consecutivos, o a lo mejor está estreñido el paciente también. Entonces, pero sí se pueden ir recolectando y irse refrigerando y irlas llevando al laboratorio. No más de 3 días. Aquí está. Las muestras se podrán guardar no más de 3 días en el refrigerador o un lugar fresco. No, generalmente, por ejemplo, por nuestro ambiente, por nuestras condiciones ambientales, generalmente debe ser refrigerador. Aquí lugar fresco, pues no hay, hasta llevarla al laboratorio. No congelarlas, obviamente. Aquí está, se debe recolectar. No utilizar en los pañales desechables, que también, porque son absorbentes. Acá están todas las recomendaciones. Bueno, que de rutina tiene 2 partes. Este examen tiene 2 partes. El examen macroscópico preliminar, obviamente, observación de la consistencia de la materia fecal, si hay presencia de sangre, moco, la consistencia blanda, líquida, dura, o sea, todas esas observaciones incluso se reportan. El examen después microscópico, que va a involucrar el procesamiento de la materia fecal por procedimientos diseñados para detectar parásitos. En los laboratorios clínicos se hace la observación directa de la materia fecal. Técnicas de concentración y tinción de frotis. En el caso de la tinción de frotis sí puede haber, pero esas técnicas de concentración muy raro lo hacen los laboratorios clínicos. Aquí generalmente no se hacen ese tipo de concentraciones como el Faust, el BAR, que son siglas de técnicas para concentrar huevecillos y observarlos posteriormente, por supuesto, pero no. Estas técnicas generalmente se hacen en laboratorios de investigación. Bueno, aquí está cómo se hace el examen directo, es colocar, como ya les platiqué, la muestra en un tubo con solución salina, con la ayuda de un aplicador de madera, se mezcla y se toma hasta tener una suspensión. Vean, tomar 2 o 3 gotas y se pone en un portaobjeto y se le pone su cubreobjeto, evitando formar burbujas de aire. Y examinar la preparación, aquí está, 10 por 40 por. O sea, los huevecillos vamos a buscarlos en 10 por. Cualquier objeto sospechoso se pasa al 40 por. O sea, eso es lo que normalmente. Nos sentamos al microscopio, ponemos nuestro objetivo de 10 por, ya empezamos a observar y vamos a ver qué se va a aparecer. Para detectar la presencia de protozoarios, depositar 2 o 3 gotas de suspensión anterior más 2 o 3 gotas de una solución Lugol. Esto es en el caso de que vayamos a utilizar Lugol y otra vez colocar el cubreobjetos. O sea, si es Lugol,
o azul de metileno, que también suele utilizar. Ahora, existen tinciones, más adelante les voy a señalar. Muy bien. Ahora, ¿qué buscamos en forma intencionada? Buscamos, por ejemplo, una de las que buscamos es entamoeba histolítica. Si vamos a buscar si es una muestra de reciente emisión, pues es una muestra fresca, pues tenemos la posibilidad de encontrar. Ahora, si es una muestra de un paciente, incluso asintomático, muy difícilmente nos topemos con el trofozoito, ¿ok? Porque es muy lábil. Acá lo vamos a detectar por su movilidad, o sea, que es con la ayuda de pseudópodos. Es una movilidad, pues, muy despacio, no es muy ágil el trofozoito, y vemos cómo incluso se va desplazando con esa ayuda de los pseudópodos. Aquí es muy importante observarla con mucha calma y tener experiencia en la observación. Ahora, aquí está, abajo a su derecha, está el quiste de entamoeba histolítica. Vean cómo es redondo y tiene 4 núcleos. ¿Okay? Porque existe la especie Entamoeba coli, que es obviamente es más grande incluso el quiste y tiene más de 4 núcleos. A veces se aprecian 5, 6 núcleos o hasta 8 núcleos. Entonces, eso es Entamoeba coli. ¿Okay? Ahora, otro microorganismo, bueno, del lado izquierdo, veamos la imagen, vemos todavía Entamoeba histolítica junto con el trofozoito y el quiste. Y vemos del lado derecho a otro protozoario que es Giardia lamblia. Aquí es diferente, la imagen en imagen de arriba a la derecha se observa el trofozoito, que también es muy difícil de observar. De hecho, yo solo lo he visto una sola vez en materia fecal, o sea, directo, o sea, al microscopio, una sola vez, y ya, incluso ya estaba muerto, porque no se movía. La movilidad de la Giardia lamblia es con la ayuda de flagelos, pero no es tampoco, bueno, no lo he visto vivo, por supuesto, pero lo que reportan los libros es que no es muy ágil. O sea, dicen que se va moviendo como si estuviera cayendo una hoja de un árbol, o sea, en forma de espiral. ¿Ok? Es un flagelado, tiene creo que 6 pares de flagelos. Eh, entonces, es un poquito difícil, sobre todo si la materia fecal no es reciente. Lo que sí se observa es lo que observamos en la parte de abajo, a su derecha. Vean que es como son son ligeramente ovalados y son muy pequeños, y aquí tienen mucho aumento. Incluso parece que son del mismo tamaño que el quiste de entamoeba histolítica. No, es mucho más pequeño, pero son ligeramente de redondo a ovalados, porque depende de cómo lo estemos observando. A veces se van virando, porque recuerden que está en suspensión, entonces a veces lo vemos en la parte que está más redondo. Entonces, por eso les digo que va de redondo a ovalado. Y casi estos dos primeros que observamos, casi siempre los observamos con la ayuda del 40 por eso les decía que cuando se está observando a 40, si vemos algo sospechoso, sobre todo que refringe al mover el micrómetro, entonces vemos que refringe, muy posiblemente sea una giardia que esté allá. Cambiamos el objetivo a 40 y si observamos esto es giardia, ¿ok? Aquí están otra vez, aquí ya incluso es una tinción de hematoxilina, eosina, vean, están coloreados. Aquí en el recuadro, en la imagen de abajo a la izquierda, vean, es azul de metileno. También vean cómo es la giardia, aquí están los quistes y trofocito arriba. Y en el recuadro de abajo, a la derecha, vean cómo incluso tienen un aumento en la misma imagen. Vean cómo se ven ligeramente ovalados, ¿ok? Pero eso es Giardia lamblia, ¿ok? Esto es únicamente a observación. Ahora,
Los huevecillos de los gusanos, tanto redondos como planos, sí los alcanzamos a ver en 40 por ejemplo. Lo que estamos viendo acá, como lo señalo, es Ascaris lumbricoides. Ese es el nombre de los pacientes, de los huevecillos que tienen parásitos de del Ascaris lumbricoides. Estos son los huevecillos. Estos ya están fertilizados. Ahora, hay otros, por ejemplo, el Hymenolepis. En este caso sí tiene especie, vean, diminuta, que es bastante grande con respecto a la otra especie. Que observen cómo tiene unos surcos, que es parte del escólex del parásito, vean, que están separados como si fuera un abanico, porque incluso la otra especie lo tiene en forma perpendicular, esos surcos, y la otra especie es Hymenolepis nana. ¿Ok? Ahora, acá a su derecha, abajo a la derecha, tenemos al tricocéfalo, que es Trichuris trichura. Creo que le falta una trichura. Trichuris trichura. Creo que sí. Entonces, aquí, vean, esto es el tricocéfalo. Generalmente a veces empezamos a buscar semejanzas para que no se nos olvide, para que no se nos olvide. Bueno, el Ascaris se parece a una corcholata vista donde está al lado de la corcholata, porque sobresalen como unas especies de espinos en la superficie, ¿vean? Al igual que las corcholatas. Y, por ejemplo, el caso del tricocéfalo, pues tiene forma de un balón de fútbol americano, con sus extremos más angostos. ¿Ok? Entonces, esos son algunos de los huevecillos. Otro que es muy común, pero no buscado en forma, en la materia fecal es un poquito difícil. Es el oxiuro, que es el Enterobius vermicularis. ¿Ok? Este Enterobius vermicularis tiene su forma de muestrear, que es hacer la toma en la mucosa anal, que se conoce con el nombre de técnica de Graham. No sé si ustedes la han escuchado, o técnica de la cinta Scotch, porque se utiliza una cinta Scotch que se pega a un abatelenguas, quedando la parte de la goma hacia el exterior, de tal forma que cuando se vaya a tomar la muestra se expone la mucosa y se toca la mucosa anal con la cinta Scotch y se retira con mucho cuidado y se pone en el portaobjetos y se puede observar. ¿Ok? Esa es la toma de Graham o la técnica de la cinta Scotch para oxiuro. Es más, hay mayor probabilidad de observarlos haciendo esa toma que en la materia fecal directa. Ahora, los huevecillos de teña, vean, huevecillos de teña, incluso vean cómo también tiene esos surcos. Y vean, se observa como un aro alrededor. Ese aro incluso está radiculado, o sea, tiene como unos surcos a lo largo de todo o alrededor de todo ese aro. Yo tuve la oportunidad de observar esto en un paciente de veterinaria. Obviamente se exponen a diferentes animales y vean que también eh, tengan ese tipo de enfermedades. Vean otro la imagen abajo a la izquierda, se observa, esta es una larva, y aquí tienen pues el nombre de Strongyloides estercolaris. Esto obviamente la movilidad, la forma de la punta de la cola, si está doblada o no está doblada, creo que el esófago también se van midiendo, se hacen mediciones porque existen unos artefactos que se ponen en el ocular, no me acuerdo cómo se llama, tiene su nombre, es una escala, obviamente, es una escala que se utiliza para medir. Entonces se puede medir eso y se van haciendo las diferentes especies, Strongyloides estercolaris en este caso. ¿Okay? Ahora, después tenemos Hymenolepis nana, vean cómo los surcos están en forma paralela. Y es un poquito más pequeña comparada con el Hymenolepis diminuta. Donde deberíamos esperar que sea la más pequeña, pero no, es la más grande. Entonces, esto es lo que tenemos de observación.
Acá ya empezamos a ver las repeticiones, vean, Ascaris lumbricoides, vean cómo se observa un huevecillo, o sea, en la imagen de arriba a la derecha, un huevecillo de Ascaris lumbricoides infértil, o sea, no se ve la parte central, no está fertilizada. Otra vez observamos enterobius abajo, tricocéfalos, ahí está. Aquí sí está bien escrito trichuris trichura. Faltó yo nada más le puse trichura, no es trichura. Teña, SP, puede ser teña saginata, teña solium. Aquí nada más tienen puesto Hymenoplepis SP, porque no se alcanza a ver surco. Los surcos. A ver, aquí hay otros protozoarios de vida silvestre que incluso pueden infectar al hombre. Vean, Endolimax nana, ese es el trofozoito. Yodamoya bushli, son muy pequeñitos. Aquí no. Y Chilomastic mesnelli. Todos estos yo en algún momento yo los observé realmente. Este Chilomastic mesnelli es tiene una forma muy particular de, de, de moverse. Van tirando los pseudópodos, como si fue, pero un poquito más ágil, que incluso nosotros le decíamos, ese es el boxeador, porque tira un pseudópodo e inmediatamente está tirando el otro. Y ese le va imprimiendo un movimiento rotatorio. Entonces, ese del Chilomastic mesnile, o creo que también le tramito, algo así. Realmente ya hace muchos años que no los veo, o sea, yo los vi en un laboratorio de la facultad donde yo hice mi servicio social, más o menos, e incluso fue antes del 1984, yo ya no había terminado la carrera, ya había yo concluido con mi servicio social y con mis prácticas profesionales. Entonces, cuando yo llegué al IDEO Noguchi, que fue en 1984, yo ya estaba listo. Solo me faltaba mi tesis que fue a hacer en el laboratorio del IDEO Noguchi. Ahora, Balantillum coli, esta sí la observé en el IDEO, esta sí me acuerdo, de un trabajador de granja de cerdos, Balantillum coli, que es causa de una balantidiosis, que es terrible también, una diarrea muy, muy fuerte, pero pues es por exposición a animales, en este caso cerdos, ¿ok? Aquí otra vez aparecen los quistes de Entamoeba coli, vean, comparado, ok, obviamente, pero pues Entamoeba es histolítica, vean. Aquí no se alcanzan a ver los núcleos de ellos, pero pues el tamaño. Acá la Giardia lamblia, vean cómo, incluso parece que está deforme, pero es un quiste de Giardia lamblia. Ahora, abajo, vean, empiezan a aparecer otros protozoarios ya en la época del SIDA, que incluso apareció más o menos después del 86, 90, nosotros empezamos a tener reportes de estos protozoarios que son osporidios, más o menos en esa clasificación están el Cryptosporidium, el primero, Cryptosporidium, que vean, aquí hay una tinción muy especial que les dije que es la de modificación de Sil-Nielsen, porque estos microorganismos son débilmente resistentes, por eso los observamos de color rojo. Utilizamos un decolorante diferente al ácido clorhídrico, que es el ácido sulfúrico. Vean, por eso el fondo se ve, bueno, más o menos azul, ¿ok? La isospora es otro también, y el blastocystis, acá pues es es redondo, es su vean, en la periferia se observan como unos círculos que son como una especie de esporas que tiene el parásito. Son muy pequeños, eso sí, a veces se utiliza el 40 por, e incluso en el caso del Cryptosporidium, aquí se hizo un frotis para tenerlo, y eso se está observando en 100 por, con aceite de inmersión, ¿ok? Existen algunos laboratorios que utilizan la tinción esa de ácido alcohol
para buscar estos microorganismos ha sido con modificación de la de Sil-Nielsen. Vean aquí Cryptosporidium. Aquí está la otra, el otro tipo de microorganismos que son las ciclosporas. En este caso es Ciclospora cayetaniensis. Vean cómo se observa rojo también, al igual que la isospora. Aquí incluso vean ya está un poquito más azul el fondo, y como los núcleos son ácido alcohol débiles. No son como las micobacterias, pero una modificación de ellas se pueden utilizar para observarlas. De hecho, al principio nosotros teníamos muchas solicitudes para la búsqueda de este tipo de microorganismos. De hecho, creo que se hizo un trabajo con una compañera, la doctora Marilu Vivas, trabajó con estos microorganismos. Yo la apoyé y por eso sé mucho de esto también, ¿ok? Entonces, aquí está en el recuadro de arriba, creo que es en Oxyuro, sí es, aquí está, es Enterobius vermicularis, ¿ok? Yo no sé por qué se coló por acá, pero pues allá está. El chiste era presentar estos 3 microorganismos que también se buscan, obviamente, si se solicitan. La técnica es muy fácil de hacer. Y allá está. Creo que ya es el último. Aquí está. Sí, es el último. Aquí es el tratamiento. Vean, paciente. Paciencia, hombre. El tratamiento antiparasitario toma su tiempo. Hay que esperar que la lombriz pique el caramelo. ¿Ok? Entonces, este es un chiste que salió en una revista. Y eso es todo, jóvenes. No sé si tengan alguna pregunta de todo este tema. Es el último tema. Con esto terminamos lo que es el laboratorio. Solo faltaría el examen de tiempo. Si no hay ninguna pregunta, podemos pasar para ponernos de acuerdo el día del examen. ¿Nadie? No, doctor, no hay preguntas. Bueno, no te oigo. No, yo no tengo ninguna pregunta. Muy bien. Bueno, si nadie tiene alguna duda, bueno, vamos a pasar a fijar lo que es el día del examen. ¿Cómo están de tiempo? Vamos a dejar de compartir y también vamos a dejar de grabar.